Buenos días, amados hermanos. Estamos aquí en la escuela dominical de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey para estudiar la lección 42. Esta estará basada en el versículo o en los versículos Mateo 24 del 42 al 44. Y su nombre es Velad, porque no sabéis la hora en que ha de venir vuestro Señor. El versículo clave que vamos a estudiar en esta mañana está en ese capítulo de Mateo. Y antes de leerlo, vamos a orar. Señor, en esta hora alabamos tu nombre, Señor, y reconocemos cuán grande y omnipotente eres. Te pedimos en esta hora, Señor, que seas con nosotros, que sensibilices nuestro corazón y abras nuestra mente, nuestro entendimiento, para que podamos comprender la grandeza de tu palabra, de tu verdad, y que podamos ser fieles, Señor, prudentes y trabajar hasta que tu venida, tu segunda venida ocurra. Te damos gracias por este tiempo, Señor, de comunión con tu palabra, con tu enseñanza, y te pedimos que seas con cada una de las familias que estén aquí representadas. Sé con ellos y también dales ese gozo, esa alegría de estar en comunión contigo a través de esta palabra. Te pedimos todo esto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, hermanos, en esta mañana tenemos este contacto con las Escrituras en este tema que podemos haber estado maravillados de conocer esas características de la segunda venida a través de la palabra del Señor, pero ese tema es a veces tan controversial que ha de haber ocupado muchas horas a muchas personas, hermanos o amigos, discutiendo esas particularidades de ese hecho. Algunas veces hemos visto que pues en las películas tocan el tema, algunos programas, algunas novelas, y en todos ellos esa fantasía humana, ¿verdad?, hace que algunas veces lo que en verdad dice la Biblia pues sea distorsionado, muy distorsionado. Así que veamos lo que nos dice la palabra del Señor en este tema. Ahí tenemos ya el versículo que va a ser el versículo clave de esta clase, en donde dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mateo 24, del 42 al 44. Y podemos ver en esta ocasión que hay muchas de las puntos de vista que podemos tomar este hecho tan importante que para nosotros va a significar algo muy diferente que para el resto de la humanidad. Veamos que para el universo significa destrucción total. Muchas películas y muchas fantasías hollywoodescas hemos visto en donde ocurre ese final de todos los tiempos de la tierra, en donde hay una destrucción de tal manera que podemos nosotros corroborar que las personas tienen algunas veces puntos de vista y muy distorsionados de lo que va a ocurrir en realidad. Y también hay otras personas
que solamente piensan y mencionan que habrá un juicio final. Y en eso se centra toda su concepción acerca de la segunda venida de Cristo. Pero nosotros, la Iglesia, el día de la redención significará el gran día del Señor, la reunión con Cristo, las bodas del Cordero con su Iglesia y el inicio de la vida eterna en presencia de Dios. Y esto lo podemos ver en algunos contextos de las epístolas que vemos en el Nuevo Testamento, como la de Pablo a los tesalonicenses, en donde en el contexto en el que se encontraba, hablaba con los hermanos de aquella ciudad de Tesalónica, diciéndoles lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, no iremos primero nosotros, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Qué hermosa promesa del Señor. Y luego añade: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y nosotros que seguimos expectantes y preguntando, ¿cómo vamos a saber que la segunda venida del Señor está cerca? Pues podemos también seguir ahí escudriñando las Escrituras, ya que en el Sermón del Monte podemos ver que ahí existe esa alusión a ese tiempo en el Sermón del Monte de los Olivos, que también aparece en Mateo, en Marcos, en Lucas y en algunas otras de las cartas también. ¿Cómo vamos a saber que la segunda venida del Señor está cerca? Porque esas señales nos hablarán del principio de dolores, de falsos cristos, de falsos maestros, de guerras y rumores de guerras, de pestes, de hambres y de terremotos. Y nosotros podemos ver que esas señales se han estado manifestando no ahora, no en este tiempo, no con el coronavirus, sino desde hace mucho tiempo que hemos estado viendo esas señales. Y nosotros podemos ver que ese último tiempo del cual están haciendo alusión, pues desde la época de Juan, en las cartas de Juan, ahí también habla de los últimos tiempos. Y podemos considerar que esas señales se han manifestado desde entonces, desde ese tiempo y hasta ahora. Hemos estado viendo esas señales de tiempo de tribulación y proclamación. Y os entregarán tribulación y os matarán. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros. Los falsos profetas engañarán a muchos. Se multiplicará la maldad y el amor de muchos se enfriará. Los salvos perseverarán hasta el final. Y será predicado este evangelio del reino para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24, del 5 al 14. Esas señales también están aquí en los siguientes versículos de Mateo y de Lucas. Inmediatamente después de la gran tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo,
y lamentarán todas las naciones ver al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y esas señales que están también en las noticias, en los acontecimientos, en las cosas que nos han acontecido en todos estos últimos tiempos, desde la época de los apóstoles hasta ahora, pues ha sido plagada de algunos falsos profetas, también de enseñanzas que nosotros consideramos que son falsas doctrinas. Y por todo esto hay que estar alertas, hay que estar considerando que ese mandamiento que ahora nosotros vemos en esta lección nos indica que estemos, ese velad que generalmente estaremos repitiendo en cada una de estas láminas, de estas diapositivas, nos indica que debemos de estar alertas, no debemos de estar sin alertarnos de las cosas que pueden, de alguna manera, invadir o contaminar la doctrina que nosotros hemos estado siendo instruidos en ella a través de todos estos estudios, de la palabra del Señor que hemos leído, porque pueden venir sutilmente. Ahora podemos ver que hay el contacto con las redes sociales, no tanto el contacto presencial, pero ahí pueden estar entreveradas o entretejidas todas esas noticias y esos estados y esos comunicados en los que nos pueden estar haciendo que nos deslicemos hacia falsas doctrinas. Y esto puede de alguna manera suceder no necesariamente con personas que se vean como profetas o como maestros, sino simplemente con algunas, puede ser con lo que nos comparten diariamente en nuestras redes sociales. Si nosotros estamos aceptando esos comunicados o esas publicaciones, tal vez estemos deslizándonos hacia esas falsas doctrinas. Porque veamos, dice, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas sobre los tales. Ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Dice Pedro, segunda de Pedro 2 y 3, 2 y 3. Ahí estamos viendo cómo esas falsas doctrinas puede ser que nos estén acosando, porque algunas personas quieran tener ganancia para sí. También en estos últimos tiempos ha habido esos falsos profetas. Ahí vemos un cordero, un lobo disfrazado de cordero, y vemos también que de alguna manera en Primera de Juan 2:18 nos habla de que esos falsos profetas estarán introduciendo herejías a nosotros. Dice los versículos así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, negarán al Señor que los rescató. Segunda de Pedro 2:1. Ahí también podemos ver que a través de algunas personas que están fingiendo que son maestros o profetas, pues pueden estar introduciendo falsas doctrinas
a nosotros, a nuestra congregación, a las personas que nos importan, pueden estarlos, pues, de alguna manera haciendo que crean en esas cosas que ellos predican. Puede ser que algunas personas vengan a nosotros predicando que debemos obedecer los mandamientos para ser salvos. Otros tal vez predican que Jesucristo es el Salvador, pero no es el Dios. Y el creyente debe proclamar por todo el mundo para que pueda ser considerado de los 144,000 redimidos. Algo que es totalmente falso. También existen otros que enseñan que con buenas obras una persona puede ganarse el cielo. Y nosotros podemos recordar el versículo de Efesios 2, en donde dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. También algunos han conducido a sus congregaciones a un suicidio santo que les conducirá directamente al cielo. Siguen las falsas doctrinas también, por lo que debemos nosotros de estar velando, de estar alertas, porque no sabemos a qué hora vendrá el Señor. Hay otros aún más peligrosos que han fundado nuevas sectas o no han fundado nuevas sectas, pero permanecen en la iglesia del Señor y la bombardean con libros, novelas, películas que muestran cosas fantásticas acerca de los tiempos del fin, pregonando que habrá nuevas oportunidades de salvación después de la venida del Señor. Y además, recordemos entonces que todas estas personas que pueden llegar a nuestra congregación o a nuestra vida, pues que tenemos aquí la promesa del Señor de ser salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Aquí encontré un comentario de un predicador, Spurgeon, en donde dice que es mejor tratar de cruzar el Atlántico en un barco de papel que tratar de llegar al cielo por medio de buenas obras. Sabemos que eso no nos va a acarrear la salvación y que también son cosas, falsas doctrinas que han estado predicándose y proliferando entre nosotros y entre toda la sociedad. Velad, pues no sabéis a qué hora vendrá el Señor. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. A nosotros no nos será dado conocer, como dice aquí en Daniel 18, del 8 al 9, no nos es dado conocer cuándo será el fin, cuándo será la hora en que vendrá el Señor. Desde aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, en este libro de Daniel, le fue dicho esta noticia. Nosotros no podemos saber, pero debemos de estar preparados. Velad, estad preparados. ¿Qué es lo que no debemos hacer en este tiempo mientras ocurre la venida del Señor? Pues no debemos de ponernos a desentrañar los tiempos y las sazones, que dice en Hechos 1:7. Tampoco debemos de estar fantaseando acerca de los tiempos del fin. Es una pérdida de tiempo estar tratando de saber quién tiene la verdad al respecto, en qué libro, en qué película, o quiénes son los que van a decir, qué profeta falso nos va a decir cuándo es el tiempo en el que vamos a recibir esa segunda venida. Además, este tipo de situación también puede dividir a la iglesia y no debemos nosotros dejar que esas falsas interpretaciones y antagonismos acerca de la venida del Señor pues nos contamine. Y también reconocer que esto no ha sido revelado aún.
Entonces, estas 3 recomendaciones en el estudio nos invitan a no estar tratando estos temas. Y en el capítulo siguiente del cual nosotros basamos este estudio, nos basamos en este estudio, también ahí habla acerca de lo que Dios nos indica hacer de aquí a la venida del Señor. Si es que no nos llama antes, nosotros sí debemos de hacer esto. Habla de la parábola de las 10 vírgenes, en las que 5 fueron prudentes y las otras no. Además, habla de la parábola de los talentos y también del juicio de las naciones. Entonces debemos también leer este capítulo 25 de Mateo para ver qué es lo que sí debemos hacer mientras llega la segunda venida de nuestro Señor. Aquí también podemos ver que en Mateo 24, del 44 al 47, también dice que debemos de estar preparados. ¿Pero de qué manera? ¿Por qué hace alusión a esa parábola de las 10 vírgenes? ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues que ellas estaban en algún momento, tenían que tener sus lámparas llenas de aceite porque iba a venir el esposo de ellas para que fueran a unas bodas, pero 5 de ellas pues se quedaron dormidas, no prepararon sus lámparas. ¿Y esto qué fue lo que trajo como consecuencia? Pues esto trajo como consecuencia que ellas, cuando vino su esposo, pues despertaron alarmadas y le pidieron aceite a las otras vírgenes que sí habían preparado sus lámparas. Pero les dijeron, vayan y compren aceite para ustedes. Y entonces ellas, pues, no pudieron, fueron a comprar, pero cuando vinieron, quisieron entrar a las bodas y las desconocieron, les dijeron, no las conozco. Entonces, aquí podemos nosotros entender que una de las cosas que debemos de estar haciendo mientras es la segunda venida del Señor es ser prudentes, prepararnos y hacer que nosotros estemos llenas de la palabra del Señor, aprender, instruirnos, pero sobre todo aquí habla también de la parábola de los talentos. Todos nosotros ya conocemos en qué consiste dicha parábola y habla ahí de alguna persona que le fueron dados algunos talentos y los multiplicó, y otra persona opuesta que solo tuvo miedo de ocupar ese talento en algo y lo enterró. Y vino después a decirles el Señor, ¿qué hiciste con los talentos que te di? Y pues el Señor, al que produjo mucho fruto con sus talentos y los multiplicó, pues le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esto está en Mateo 25, 23. Y además, también nos habla de otra manera de estar preparados. Habla del juicio de las naciones. Ahí habla de lo que nosotros podemos estar haciendo mientras viene. ¿Qué es lo que podemos estar haciendo? Dicen los versículos de Mateo 25 del 33 al 40, o del 35 al 40, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitáis. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo, el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Velad, estad preparados. ¿Por qué debemos de estar preparados y de qué forma? No elucubrando sobre las verdades de esas falsas doctrinas, o tampoco tratando de dilucidar
¿Quién tiene la razón de las personas que se ponen a discutir sobre la venida del Señor? Sino haciendo esto, siendo prudentes, preparándonos, trabajando con los talentos que el Señor nos ha dado y además haciendo el bien a los más pequeños, a los más desvalidos, a las personas necesitadas. Dice también aquí en Mateo 28:19 que debemos de estar preparados. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Su promesa, su mandamiento y su promesa, aquí acompañándonos, indicándonos qué hacer mientras viene en su segunda venida. Velad, estar preparados. Todavía estaba diciéndole esto a sus discípulos y las nubes cubrieron al Señor y los discípulos lo perdieron de vista, pero siguieron viendo hacia arriba, hacia el cielo, hasta que 2 varones con vestiduras blancas aparecieron junto a ellos y les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Aquí tienen mucho que hacer. Regresen a Jerusalén. Y así ahora podemos nosotros estar pensando en todas esas cosas que irán a venir, o analizar todas las señales que hemos visto que vienen asignadas en la Escritura acerca de lo que va a ocurrir. Pero nosotros debemos de estar cumpliendo con el mandamiento que el Señor nos dejó, y en lugar de estar viendo al cielo y tratando de esclarecer esas señales, debemos de ser prudentes, debemos de trabajar en lo que el Señor nos permita hacer con nuestros talentos y además haciendo el bien a los necesitados. Tal vez podamos nosotros pensar que no podemos porque estamos aquí encerrados o porque nuestras capacidades han sido ya menos cada vez y porque tal vez estamos tristes o estamos muy ocupados con las cosas seculares. Pero el Señor nos dice también en su palabra: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sigamos compartiendo el Evangelio, sigamos cumpliendo con la gran comisión. Velad y estar preparados. Todo esto es lo que encierra el mandamiento que nos ocupa en la lección de hoy, que estemos preparados porque no sabemos a qué hora ha de venir el Señor. Y una última señal nos menciona: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Tal vez algunos puedan estar pensando que ¿por qué estos últimos tiempos son mencionados ahora como últimos tiempos? Ahora con el coronavirus, con los terremotos, los huracanes, las enfermedades epidémicas, endémicas. Si todo desde el tiempo de los profetas también era mencionado ahí en la palabra del Señor que eran los últimos tiempos, entonces, ¿se ha tardado el Señor en venir? Pues no. Aquí nosotros podemos ver que el Señor no retarda su promesa, como algunos podemos considerarlo, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3-9. Y por último, aquí repitamos: velad, estad preparados, porque no sabemos a qué hora ha de venir el Señor. Los compromisos que nos menciona este estudio nos indican
lo que debemos de estar haciendo. Estaré trabajando en la gran comisión para alcanzar y discipular a más de mis contactos antes de que el Señor venga. Evitaré entrar en polémicas acerca de estudios escatológicos que dividen a iglesias y denominaciones. Descansaré en las promesas del Señor, que son verdades absolutas de la Biblia. Todo esto son los compromisos que nosotros debemos de hacer, porque sabemos que velar quiere decir estar trabajando siempre en eso, estar alerta siempre, no únicamente en ciertos momentos que tal vez podamos considerar que es apropiado hacerlo, en alguna velada de oración al quedarnos despiertos toda la noche, o en alguna campaña de evangelismo esporádica y cada vez puede ser más aislada por las circunstancias de la epidemia o de la pandemia, sino siempre. Todo este tiempo que estamos nosotros recluidos en nuestras casas, también podemos estar haciendo estos compromisos que nos indica este estudio y la gran comisión que nos indica el mandamiento que nos da el Señor, y también siendo prudentes como esas 10 vírgenes que fueron precavidas, que acopiaron aceite para poder entrar a las bodas. También nosotros podemos estar listos para entrar a esas bodas del Cordero, a esa segunda venida de Cristo, para que no nos avergoncemos. Estar como el obrero que aprobado, que no se avergüenza y que puede estar presente en esa ocasión con el Señor sin avergonzarse. Todo esto es algún esbozo de esta clase de la lección 42, para que meditemos y nos quedemos pensando en esas palabras tan importantes que el Señor ha puesto en el Evangelio de Mateo, también en Lucas y en Marcos, y en todas esas alusiones al Sermón del Monte, en donde nos invita el Señor a ver esas señales, pero a hacer también estas cosas que hemos mencionado ahora. Espero que nosotros podamos no sentirnos avergonzados en ese momento, y mientras tanto, mientras el Señor viene, si es que no nos llama antes, podemos nosotros seguir haciendo sus mandamientos, cumpliendo con que en esta hora hemos estudiado, velando, estando alertas y cuidando que no nos engañen, que no nos dejemos envolver por esos vientos de doctrinas. Todo esto nosotros aquí, desde nuestra casa y en comunión con los hermanos, en estas reuniones que tenemos cada día con las meditaciones de los pastores y de los hermanos que nos comparten, y en contacto con las personas que podamos mediante las redes sociales, podemos hacerles llegar estas promesas del Señor. Oremos. Señor, en esta hora agradezco, Señor, esta oportunidad, Señor, de estudiar tu palabra. Te pido que me hagas hacedora de ella, Señor, y no solo oidora, que podamos nosotros compartir todas estas verdades a todas las personas con las que tengamos contacto en este tiempo. Te pedimos que sigas con nosotros, Señor, y que todas las familias aquí representadas, Señor, tú las guardes del mal, Señor, y que también las hagas, que compartan, Señor, estas palabras que hemos escuchado ahora, Señor, que nos apropiemos de ellas, que seamos sensibles a esas peticiones tuyas en tu palabra, Señor, a ese mandamiento, sobre todo de compartir, para que otras personas también puedan ser alcanzadas y puedan sentir este gozo de nuestra comunión con el Padre y el Hijo, Señor. Gracias por todo esto, por estas oportunidades de compartir, y te pido, Señor, que ahora seas con cada una de esas familias, Señor, y que les lleves
también este gozo que nosotros debemos de sentir y esta necesidad, Señor, de tenerte en nosotros, Señor. Gracias por todo esto. Con el perdón de nuestros pecados te pido todo esto. Amén.